Vamos a dar inicio. Quería hacer un repaso, hemos estado viendo, pero primero vamos a hacer una oración. Todo el mundo ha llegado Padre tarde bendito, hoy. te damos gracias por este tiempo, Señor, en el cual, Señor, tu iglesia está aquí reunida para poder seguir aprendiendo, seguimos aquí, Señor, escuchándote, hablar, Señor. Tu palabra, Señor, es verdadera y tiene muchas verdades, pero necesitamos, Señor, aprender, Señor. Así que te pedimos que seas tú hoy hablando a través de mi boca, seas tú guiándonos y enseñándonos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estábamos viendo unos dones y me gustaría decirlo, hoy lo vamos a empezar a repetir. Los dividí en tres bloques. Los primeros bloques que los dividimos eran dones de ¿qué? De hablar. Dones de hablar. El segundo bloque es dones de Lengua. ¿dones de qué? Conocimiento. De conocimiento. Tercer bloque es don de qué? Profecía. De poder. De poder. Entienda esto porque esto es un punto de examen. Si no lo entiende van a quedar de esto. Lo vamos a volver a repetir. Lo he dividido en tres bloques. Son 9 dones. Los he dividido en 3 bloques para poderlos entender y poderlos comprender y poderlos estudiar. El primer bloque que vimos fue el bloque de dones de hablar. Segundo bloque, dones de conocimiento. Y tercer bloque, dones de poder. Entre los dones de hablar tenemos los dones de, primero, Diversos géneros géneros de lenguas. Segundo, interpretación de lenguas. Y el tercero, Profecía. don de profecía. Entre los dones de conocimiento, el primero es el don de palabra de ciencia. Segundo don De sabiduría. de sabiduría. Tercer don, Discernimiento de espíritu. discernimiento de espíritu. Es el que vamos a terminar de ver. Y cuarto, del tercer bloque es el bloque que vimos, el último que nos falta por ver es el don de Poder. Primer don, Sanidad. sanidad. Segundo don, Milagro. milagros Y fe. y fe. La próxima vez sin mirar a cuaderno, Yo espero que ustedes en casa lo revisen, porque esto es punto de examen, se van a quedar... No, es de verdad, Bueno, Que yo vamos a empezar porque estábamos viendo, ¿qué don estábamos mirando? Sabiduría. Empezamos, ya salimos, ya terminamos, pero ahora de sabiduría. Vimos el de ciencia y ahora terminamos con el de sabiduría y empezamos con el don, el B, perdón, ahora sí. Estábamos viendo el de ciencia, perdón, y ahora vemos con este don. El bon, escriban esto. B, no sé si esto lo tiene, creo que no lo tiene. B, el don de sabiduría al creyente para presentar defensa de su fe. Sí, lo estamos viendo el de sabiduría, pero lo dijimos que lo íbamos a dividir en 3 bloques, en 3 partes. Lo primero fue para tomar decisiones. Entonces, el don de sabiduría al creyente para presentar defensa de su fe. Y vamos a ver un ejemplo en Hechos 6, 8, 10. Ya lo vamos a leer todos. El don de sabiduría para el creyente para presentar defensa de su fe. Entonces, Dios nos da sabiduría, el don de sabiduría al creyente para presentar defensa de su fe. Vale, vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Hechos 6, 8. Dice: y Esteban, lleno de gracia, todos, vamos a ver. 1, 2, 3. Y Esteban, ¿están hablando de quién? Esteban. Bueno, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de las sinagogas llamada de los libertinos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Entonces, ¿qué estaban? Era disputando. Esteban estaba hablando de la palabra y ellos también hablaban de la palabra del Antiguo Testamento, pero él, con el don de sabiduría que le había dado Dios, estaba defendiendo su fe. Entonces, ¿estaban qué? Disputando, Dice, disputando. ¿Qué pasó? En el 10. Pero no podían resistir a la y al espíritu con que hablaba Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con lo que hablaba Esteban. Entonces,
Nosotros no, Dios no nos ha puesto para que nosotros nos pongamos a discutir ni a hacer disputas con nadie. Allí estaba ocurriendo un acontecimiento. Esteban estaba defendiendo el Evangelio por parte de Jesucristo y los judíos, los fariseos y todas estas personas que tenían conocimiento de la palabra, pero ellos ¿qué palabra tenían? Pues el Antiguo Testamento. Entonces estaban teniendo esa confrontación. Pero Esteban, como ya había sido lleno de sabiduría, un don que da el Espíritu Santo, ese don de sabiduría, pues entonces él, dicen de que era tanta la sabiduría que tenía Esteban, que dice, pero no podían resistir a la sabiduría. No podían resistir a la sabiduría. Entonces, si el Espíritu Santo nos da a nosotros ese don, y nos llena digamos, del don de sabiduría, llegará a un punto donde nosotros podemos seguir hablando de lo que es la palabra, no ponernos a hablar sabiduría para hablar razonamientos humanos. No, no es la sabiduría esa. La sabiduría que Dios nos quiere dar es la sabiduría que es a través de su palabra. A través de su palabra. ¿Cuántos vinieron ayer en la mañana para ver a un hombre empresario hablar de negocios? Vale, aquí vemos 2, 4 personas. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes no notaron en ese hombre un don de sabiduría? ¿No notaron de que cada vez que se le hablaba algo, tenía como ese fervor que era a la palabra, y cada respuesta que daba era a la palabra, y cada mensaje de consolación o una promesa que lo daba era con la palabra? Eso es tener sabiduría. No con hablar de aquí de negocios. Muchos grandes negociantes se pueden parar en congregaciones, o no solo en congregaciones, digamos un pabellón, o hacen para hablar de negocios, empresas, pero esa persona habla con una sabiduría humana. Este hombre que nos regaló Dios ayer, por un rato que lo tuvimos ayer, pudimos notar de que el hombre, todo lo que le salía de su boca era palabras de sabiduría por medio de la palabra. Eso es importante. Aquí se están levantando hombres grandes y mujeres grandes, y yo lo creo, y por eso soy de las personas que me gusta estar recalcándoles esto. Si Dios les entrega un ministerio, digamos les entrega un ministerio de pastor o maestros o evangelistas, si les entrega un ministerio, si Dios les entrega ese ministerio, es importante que ustedes todo lo lleven a la palabra, todo con la palabra, cada conversación, que todo es, porque no es la palabra del hombre la que hace el efecto en el espíritu de la persona, es la palabra que es viva, porque la palabra es viva, es un organismo vivo, dice la palabra es viva, esa palabra es la que hace el efecto. Entonces, por eso Pablo decía, yo cuando vine a ustedes intenté no tratar de hablar con palabras de filosofías y cosas de estas, sino algo sencillo para engrandar el Evangelio de Cristo. Él, siendo con mucha sabiduría, no se ponía a hablarles con mucha sabiduría, sino hablándoles algo sencillo. Ahí es donde se demuestra si una persona tiene ese don de sabiduría, y Dios le está dando el don de sabiduría, de que se para frente a un público o frente a un púlpito dentro de una congregación donde hay personas que apenas están empezando en la vida cristiana, y otros que son maduros y son teólogos, estudiosos de Dios. Pero él no está haciendo una interpretación, no está hablando de tal manera, de una manera que no le entiendan, sino la verdadera sabiduría es hacer que esa persona que no tiene conocimiento de la palabra te pueda comprender fácilmente la palabra. Amén. ¿Sí? Que lo pueda comprender, que te pueda entender, que ahí eso es importante. Entonces, los animo a que le pidamos a Dios que nos dé el Espíritu Santo, que nos dé este don, porque necesitamos muchas veces presentar defensa de nuestra fe. Pero la palabra no manda que nosotros tengamos que discutir ni pelear. Sencillamente nosotros vamos a la palabra, y que sea la palabra la que habla. Si tú vas a un versículo y la Biblia lo dice, tú lo dices, ¿vale? ¿Queda claro? Amén. ¿Están de acuerdo conmigo con esto que le acabé de decir? Amén. Amén. C. Hemos visto 3 bloques de los dones de sabiduría. El don de sabiduría lo dividí en 3 partes para poderlo entender. La primera que ocurrió, le voy a retroceder un poco, lo que ocurrió con Salomón.
esta palabra de sabiduría, yo dice, puse en el punto A, dice, el maravilloso Dios capacitaba al rey Salomón para resolver con sabiduría situaciones bastante difíciles. Ese fue el primero que vimos, el del don de sabiduría. Después vimos este que acabamos de ver, que el don de sabiduría nos capacita para hacer una defensa de nuestra fe, ¿vale? Y ahora este mismo don de sabiduría, el don de sabiduría es entregado por el Espíritu Santo. Entonces escriban, el don de sabiduría es entregado por el Espíritu Santo a algunos creyentes. El don de sabiduría es entregado por el Espíritu Santo a algunos creyentes con el fin de capacitarlos para desarrollar diferentes tareas. El don de sabiduría es entregado por el Espíritu Santo a algunos creyentes con el fin de capacitarlos para desarrollar diferentes tareas que Dios ha trazado para su vida. Que Dios ha trazado para su vida. Pero entonces aquí ya la cosa cambia. Aquí el don de sabiduría Dios lo da para que tú puedas tener, digamos, una tarea que Dios te encomienda, poderla resolver y poderla hacer, ¿vale? Entonces, Éxodo 31, 1, 6. Éxodo 31, 1, 6. ¿Vale? Lo vamos a leer todos. Éxodo 31, 1, 6. ¿Qué dice? 1, 2, 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. Mira aquí. ¿Para qué Dios le dio el don de sabiduría? Aparte del de ciencia y de lo que le había de inteligencia. ¿Para qué? Para inventar, seguimos leyendo, para inventar ¿qué? Diseños, para trabajar en el oro, en plata, en bronce y en el artificio de piedras para engastarlas y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor, toda clase de labor, toda clase de labor. Y he aquí, yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he puesto ¿qué? Sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Vemos que ahora es diferente. El don de sabiduría trabajando de una manera diferente para diseñar. Entonces, aquí, si Dios les ha dado ese don de sabiduría y ustedes son personas que trabajan con sus manos, pues Dios les da esa sabiduría para que puedan hacer trabajos preciosos. Eso lo da Dios. O para diseñar un plan de trabajo, o para diseñar, digamos, una empresa, poderla más o menos organizar y poderla gestionar. Esos son dones de sabiduría. Pero mira que el último, que se lo dio a otro, también el mismo don de sabiduría, para hacer ánimo a todos, ánimo de todo sabio. Hay personas que necesitan que los lleve a trabajar o que los encamine para poder hacer algo. Entonces Dios les da la sabiduría de cómo hacer de que ese sabio que está dormido se despierte. ¿Ve? Eso es lo que le está dando a este hombre. Le da un lado. Entonces el don de sabiduría trabaja de diferentes maneras. Una, en el rey Salomón trabajó para poder resolver problemas difíciles. Lo vieron en el caso de cuando venían las dos rameras con el hijo, ¿se acuerdan que lo vimos la vez pasada? En el caso de Esteban, lo vemos para Dios da el don de sabiduría para hacer defensa de la fe. Y en el caso de estos hombres que ha elegido de las tribus de Israel, los ha elegido para poder hacer diferentes áreas de trabajo. Hay personas que Dios les ha dado don de, digamos, en la arquitectura para poder diseñar planos. Eso lo da Dios. Entonces esos dones de sabiduría, Dios da el don de sabiduría y Dios ya sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto,
es importante este don de sabiduría y tenemos que empezar a pedirle a Dios que nos dé este don de sabiduría para tomar decisiones, para poder organizarnos. Amén. ¿Vale? Ahora sí, terminamos los dones de esto. Entramos en el último don del bloque de conocimiento. Este es el tercero. Entonces, discernimiento de espíritus. Discernimientos de espíritus. Escriben como título. Discernimiento de espíritus. Este maravilloso don que el Espíritu Santo entrega al creyente, este maravilloso don que el Espíritu Santo entrega al creyente, lo capacita para no dejarse engañar. Lo capacita para no dejarse engañar por Satanás y los demonios. Vuelvo a repetir. Este maravilloso don que el Espíritu Santo entrega al creyente, lo capacita para no dejarse engañar por Satanás y los demonios. ¿Creen que Satanás y los demonios nos quieren engañar? ¿Sí? No digan amén a eso porque es verdad, pero... ¿Ya? ¿Queda claro? Vamos a empezar a mirar los ejemplos, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios de que también nos dé este don del discernimiento de espíritu para empezar a analizar y poder detectar de que todo lo que se está moviendo en nuestro entorno o todo lo que está saliendo de la palabra de un predicador, o no necesariamente tenga que estar en un púlpito, sino en una acción que se esté cometiendo, detectar qué espíritu es el que está moviéndose ahí. Entonces eso nos tenemos que pedir al Espíritu Santo. Es un don precioso. Ahora, vamos a mirar un ejemplo y vamos a poder entender. 1, 2, 3. 2 Corintios 11, del 13 al 15. 1, 2, 3. Porque estos son falsos ¿qué? Apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Estamos hablando en ese tiempo. Ahorita hay muchos falsos maestros. ¿Vale? Ahora, volvemos otra vez a seguir. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces dicen que se disfrazan. Llevan un disfraz, aparentemente tú los ves, pero no es. ¿Vale? Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel. Entonces, si Satanás lo hace, ¿cómo no una persona natural puede llegar a ese? Entonces no te tienes que sorprender. Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, haciendo creer que es bueno, haciendo creer que es un que viene del bien o actuando en el bien. Entonces se disfraza para hacer lo malo. Ahora 15 dice: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar? Las obras, sus frutos, cuyo fin será conforme a sus obras. Lo que va a ocurrir con ellos, el fin de ellos, pues de acuerdo a lo que ellos hayan hecho, Dios los va a juzgar. Aquí nadie se va a salvar. Delante de Dios vamos a estar un día y todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Por lo tanto, Dios va a tomar esto. Pero ¿qué es lo que quiero llevarles? Quiero llevarles de que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo de que el don de discernimiento del Espíritu es importante para nuestras vidas, porque nosotros podemos detectar qué es lo que se está moviendo en el entorno. Falsos ministros, o sea que porque lo veamos de que todo viene. Entonces voy a hacer un ejemplo. Pero pueden decirme, pero yo veo que utilizan la Biblia. Una persona que no tenga conocimiento de pronto dice, pero es que yo cómo lo puedo interpretar si yo veo que lo que está hablando lo está hablando de la Biblia. Y ahora yo le hago una pregunta: ¿Satanás ha utilizado la Biblia? Se la sabe. Satanás la sabe, ¿verdad? El mismo Satanás, cuando estaba tentando al Señor Jesucristo, utilizó una porción del Salmo 91 para poder intentar engañar. O sea, utilizó la palabra también. Por lo tanto, Satanás utiliza también la palabra. Los brujos, muchas personas que utilizan la brujería, utilizan la Biblia.
Entonces, no nos podemos extrañar de que una persona, porque venga muy bien vestida y luego de alguna manera venga a hablarnos de cosas y habla la Biblia, nosotros no podemos creer, no, ya me va a hablar algo correcto, ¿no? Tenemos que discernir, que Dios nos dé el discernimiento de espíritu para detectar de lo que Él está hablando y lo que se está moviendo ahí, porque nos puede engañar muy fácilmente, ¿vale? ¿Queda claro? Y una persona, hermano Fernando, con discernimiento, aunque nosotros vengamos con una persona que tenga discernimiento y tal vez vayamos a decirle unas cosas, pero si él está bien en las cosas de Dios y tiene un discernimiento bien, él va a captar si es verdad o es mentira. Exactamente. Yo di mucho el otro ejemplo de la semana pasada de que una persona de pronto se acerque y de pronto venga aquí, pues digamos le puede pasar al pastor. Entonces viene un hombre a decir, llega a esta iglesia, yo soy esto, yo anteriormente llevaba esto, diciéndole una mentira al pastor, que él podía llevar un ministerio, o podía llevar, estaba encargado de ciertas actividades. Entonces él no se presenta sino de esta manera delante del pastor, y Dios le tiene que dar ese don de discernimiento de espíritu, y es bueno que nuestros ministros lo tengan. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? De que el Espíritu Santo le está mostrando a Dios si verdaderamente esa persona es correcta. Por los frutos los va a ir viendo, conociendo. No que porque acaba de llegar ya, venga de una vez. Aquí ha pasado una cantidad de gente que han llegado a buscar una posición. Pero el pastor le ha dado esa sabiduría a empezar a mirar primero. Y aquí tenemos un ejemplo. Un hombre que ha llegado y ha empezado desde abajo, y no, que, hermano, de verdad, porque de verdad te honro mucho. Ha empezado desde la situación de, digamos, de abajo, de estar sujeto, ha entendido todas esas palabras siendo pastor en su país, llegando aquí ahora, pero ha empezado con una situación, lo vemos aquí estudiando con nosotros y todo eso. Y Dios lo está honrando y lo está llevando a cosas grandes. Y eso es de honrar de verdad. Pero aquí te han pensado Muchos personas. pastores han venido y se marchan. Y se marchan porque han querido buscar algo. Pero Dios le ha mostrado al pastor nuestro de que no es lo que este hombre está hablando, esto no le ha sentido y no han dejado. No siguen ahí. Les ha hecho pasar un proceso y se van. Se han ido muchos. Entonces nosotros tenemos que entender y pedirle, cuando ustedes estén ejerciendo su ministerio pastoral, yo creo por fe, Amén. ya les hablo así porque yo sé que ustedes van a empezar a ejercer. Ustedes tienen que pedirle a Dios este discernimiento de espíritu para poder detectar de que cualquier persona que se acerque a esto. Porque muchos van a querer a decirle al pastor, pastor, yo vengo aquí que soy bueno, cepílleme las alas. Que no tiene alas, pero que quiere venir a que se la cepille, y el pastor que no conoce le pone ahí a cepillarle las alas a ese hombre que cree venir a hacer esto. ¿Vale? Para que más o menos me comprenda. Entonces, cuidado con esto, hay que pedirle a Dios el discernimiento de ¿qué? De espíritu. De espíritus. Eso, hay muchos dones que nos van a ayudar. Vamos a empezar a estudiar esto. Entonces escriban por favor. El arma más antigua de Satanás, el arma más antigua de Satanás es el engaño. El arma más antigua de Satanás es el engaño. Génesis 3, por favor, no lo vamos a leer, pero ustedes recuerdan qué ocurrió en Génesis 3, ¿no? Sí. Que fue el engaño de ¿quién? El único, ¿no? De Adán y Eva, ¿lo recuerdan? Sí. El primer pecado que hubo fue por un engaño que le dijo esto. Entonces, coma, Génesis 3, coma. Por esta razón, coma, el cristiano debe pedir al Espíritu Santo. Por esta razón, coma, el cristiano debe pedir al Espíritu Santo que lo capacite con el don de discernimiento de espíritus. Por esta razón, el cristiano debe pedir al Espíritu Santo que lo capacite con el don de discernimiento de espíritu. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos capacite con ¿qué don? El don de discernimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué acabamos de decir? Porque hay un padre de las mentiras que se llama Satanás. Es el padre de las mentiras. Él utilizó la mentira para poder empezar a atacar
a entrar a engañar a Eva fue por medio de una mentira. ¿Vale? Entonces, por esa razón nosotros creemos que hoy en día muchas personas utilizan parte de la Biblia, dicen alguna verdad, pero entre eso introducen una mentira. Entonces, cuando ustedes están estudiando apologética, seguramente más adelante los que van a continuar van a estudiar, y les animo a que lo estudien, ahí les enseñan una parte que es, digamos, las verdades absolutas. Sí, y un ejemplo para hacerlo, para poderlo entender. Verdad más verdad igual a verdad. Estoy haciendo una suma pero en palabras, ¿no? Entonces, verdad más verdad igual a verdad. Verdad más mentira igual a mentira. Mentira más verdad igual a mentira. Puedes utilizar, la única manera para que sea una verdad absoluta es verdad más verdad igual a verdad. Pero si tú dices una verdad e introduces una mentira, automáticamente todo lo que has dicho es una mentira. Matemática, ¿no? O dices una mentira, pero después vienes y lo justificas con una verdad. Entonces eso es una mentira. Entiéndanlo, ¿vale? ¿Por qué necesito que una persona te puede decir, al no tener conocimiento tú de la palabra o no tener un discernimiento de espíritu, una persona te puede decir una mentira, pero empieza a decir muchas verdades y tú te lo crees? Pero hay que tener ese discernimiento de lo que está, por eso hay que tener cuidado. ¿Vale? ¿Qué es lo que les quiero decir? Voy a ir muy lento, ¿no? Iba a ir muy deprisa, buscando la manera de que termináramos. No me interesa terminar, me interesa que aprendan. Amén. ¿Vale? Pero yo sí quiero que sepan una cosa. Muchas veces se escuchan hablar, dicen algo en los púlpitos, se dice alguna cosa y todas las personas son muy apresuradas a decir ¡amén! Eso lo veo muy a menudo. Si tú no tienes entendimiento de lo que está saliendo de la boca de esta persona, fácilmente vas a decir amén. Pero si tú, Dios, le has ido dando sabiduría, conocimiento de la palabra, tú no puedes decir un amén, una así sea a algo que está diciendo. Si no hay. También en la música. En la música. A veces cantamos cosas o nos hacen cantar cosas. Sí. Bueno, pues todas esas cosas. Mire, tiene razón. Yo muchas veces hay canciones que de pronto la estoy que esto y están haciendo, la canción está haciendo una proclamación. Pero yo entiendo que esa proclamación que se está haciendo en esa canción, yo no entiendo que no es cierta. Por lo tanto, yo en ese momento la digo a mi manera. ¿Sí me entienden? No significa que no la cante. Yo sé que hay habido, pero yo entiendo en lo que Dios me ha dado que esa parte no es así. Por lo tanto, yo le pongo lo correcto. ¿Sí me entienden? Hay algo de que hay un coro muy antiguo de que se canta muy mal. En Latinoamérica lo cantan así. El coro dice como un rayo cayendo sobre mí. Ese rayo, lo único que venía como rayo fue Satanás. Sí. No se debe de cantar así, pero la gente lo canta sin discernimiento de lo que usted está diciendo. Sí. Entonces son muchas cosas como estas, tanto las canciones y esto, porque hay personas, mira, mi yerno que día me estaba enseñando un vídeo que me quedó un poco alucinado. Tampoco no me tiene que extrañar, pero grandes ministros de cantantes que están ahí, que son famosos, les hicieron una pregunta y yo les hago una pregunta. ¿Ustedes saben qué es el Pentateuco? Sí. ¿Lo saben? 5 primeros libros sagrados. Y le hacían estas preguntas tan sencillas a estas personas y decían, no sabían qué era. Y nosotros muchas veces estamos cantando sus canciones. Entonces ahí es que hay que empezar a analizar muy bien. Entonces, ojo, no se trata de venir y decirle amén a todo lo que salga. Hillsong en Inglaterra es un grupo muy famoso a nivel mundial dentro de las iglesias evangélicas, ¿no? De todo el mundo. Y Carlos entró a tocar con ellos. Pero como su guitarra no valía la que utilizaban ellos, lo desecharon. Bueno,
Pero bueno, no vamos a entrar. Nosotros cantamos muchas canciones, ya lo sé. Yo quiero que quede, por favor, claro. Le pedimos a Dios discernimiento de espíritu para que antes de decir un amén, si tú no estás seguro, mejor cállate, ¿vale? Ahora vamos a leer, escriban esto, por favor. Veamos algunas cosas importantes de este maravilloso don. Veamos algunas cosas importantes de este maravilloso don. ¿Sí? Primer punto. El creyente que tiene este don, puede saber qué espíritu se está moviendo. El creyente que tiene este don puede saber qué espíritu se está moviendo en una reunión. En una reunión. Es bueno que lo entendamos. Vamos a mirar la palabra de Dios que nos dice. Primera de Juan 4.1. Primera de Juan 4.1. Vamos a leerlo, ¿vale? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces la palabra nos enseña que tenemos que hacer. Probad los espíritus y que no los creamos a todo espíritu. Los brujos, los hechiceros que trabajan con mucho espíritu. Y dicen, no, que son espíritus buenos. Mira, yo quiero que sepas de que se levantan hombres, están hechos exclusivamente para destruir iglesias. Y los tenemos ahí metidos entre. Yo no estoy diciendo que tenemos aquí. No lo sé. Puede haber. Porque ahorita cuando Dios nos dé el discernimiento de espíritu, nos vamos a descubrir a todos. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que sí le quiero decir es que testimonio de hombres que después se volvieron cristianos y empezaron a confesar las cosas que hacían, y entre esos iban y se metían a las iglesias a destruir las iglesias. Sí. Y hacían cosas y una cantidad de cosas. Yo no entraba mucho a mirarlo, pero está ahí. Ahora, nosotros ocurre que hay personas, dice, y hay un testimonio de un hombre que me recuerdo mucho, que decía de que cada vez que él intentaban hacer algo para esa iglesia, no podían. Y era que había dos hermanitas haciendo intercesión ahí, que no paraban día y noche ahí, como quien dice, estaban ahí, y por causa de esa intercesión, de esa, ellos no pudieron hacer esa maldad que tenían pensada para esa iglesia. Importante los ministerios de intercesión, importantísimo el ministerio de intercesión en una iglesia, que están ahí clamando y todo eso, porque el enemigo se quiere meter, se mete a la iglesia, se sienta ahí junto con esto. ¿Puedo opinar algo? Sí, terminamos de aquí porque sí quiero terminar, pero tampoco quiero que nos alarguemos hasta ahí siempre, ¿no? Dime, por favor. Los grupos siempre, cuando quieren escribir una iglesia, van a llegar y llegan. Sí. Me pasó algo a mí en Guatemala, me invitaron a una campaña a predicar. Sí. Y justo yo no sabía, pero había un hermano que tenía el don de discernimiento y él sabía que el diablo había llegado, había estaba un brujo ahí. Yo estaba a media prédica y él quería destruir, o sea, lo que quería es que todo se terminara la prédica, a media prédica, quería destruir todo, quería hacer algo. Pero un hermano que tenía el don de discernimiento lo descubrió. Y cuando le empezó a orar, ya no solamente fue él, sino que hubiera un hermano que empezó a interceder. Y ese brujo salió corriendo de la campaña. Qué bueno que cuente estos testimonios, porque eso es importante. Nosotros como tenemos que entender y comprender, se están moviendo muchas cosas, nosotros no podemos llegar a imaginar lo que ellos han querido hacer y el daño que llegan a hacer a las iglesias. A veces, sutilmente, vienen y se quedan. No es que vengan por un día y se van. No, se quedan. Se quedan su tiempo y empiezan a analizar y empiezan a observar. Ah, esta, vamos por aquí. Esta le gusta murmurar mucho. Pues vamos a empezar a sacar una murmuración. Empiezan a atacar, el enemigo es muy astuto y empieza a sacar una cosa, discordias, y empieza a hacer esto, y cuando se dé cuenta la iglesia, cuando se la encuentran peleando una con la otra y haciéndose una separación y lograron conseguir. Le pegan un batacazo al ministerio del pastor y cuando se da cuenta se le está yendo cada parte de la congregación de la iglesia. ¿Por qué? Porque vino una persona, hizo el daño y se fue. Entonces tenemos que pedirle a Dios de que nos dé ese don de discernimiento de espíritu, ¿vale?
Otra cosa que me viene a mi mente. Ustedes han visto en internet el don que llaman la unción del perrito. ¿Hay alguien que lo haya visto? Levanten la mano. ¿No? No tengo internet. Pues ustedes necesitan entender esto. Yo ahorita no voy a entrar a esto. Es un hombre que se levanta diciendo que tiene la unción del perrito y empieza a caminar por la congregación, y si no le hablo mentiras son como casi 25 personas detrás de él en 4 patas con un perrito y ladrando como un perrito, y así los ponen ahí a todos. Es una locura. A mí vea, yo dije voy a estar hoy más tranquilo porque verdaderamente, pero estas cosas a mí me dan muchísima rabia. Me da rabia porque yo verdaderamente le oro a Dios y yo esas cosas yo no lo puedo ni entender. Ustedes lo van a mirar, las personas que están ahí. Ahora, hay que tener cuidado con esto, porque un hombre que es un ministro y que la iglesia lo ve, puede decir una palabra mal dicha y automáticamente mucha gente se la cree. Mira, yo no voy a dar nombres, no sé si ustedes han escuchado de que hay muchas iglesias que han hablado de que nosotros somos dioses. A un predicador muy famoso se le ocurrió decir de que nosotros éramos Jehová Junior. Jehová Junior. Y eso es una mentira. Eso es una mentira, porque entonces significa de que lo que el diablo le dijo a Eva era cierto, de que íbamos a ser como dioses. Que de pronto se haya querido interpretar de otra manera, pero no podemos decir que, que somos ¿qué? Diosesitos. Eso son cosas. Por eso tenemos que discernir muy bien lo que sale de la boca de estos ministros. Ustedes mirarán por internet, se encontrarán, pero es que se van a contaminar. Pero si ustedes buscan la unción del perrito, se van a quedar sorprendidos con lo que sale, ¿vale? Yo voy a seguir, avanzamos, porque necesitamos avanzar. Hay mucho que hablar de esto, pero necesitamos avanzar, ¿vale? Segundo, el creyente que tiene este don. Ya me imagino yo detrás del pastor. El creyente que tiene este don, será más eficaz. El creyente que tiene este don será más eficaz a la hora de manifestar. El creyente que tiene este don será más eficaz a la hora de manifestar una liberación a una persona. El creyente que tiene este don será más eficaz a la hora de manifestar una liberación a una persona. Vamos a mirar qué dice la palabra de Dios. Hechos 16, 16, 18. Vamos a leerlo. Todos, 1, 2, 3. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos adivinando. ¿De quién está hablando aquí? De Pablo. Pablo. Yo quiero más o menos que ustedes se conecten. ¿Te acuerdan? Llevo tiempo diciendo, lean Hechos de los Apóstoles, lean Hechos de los Apóstoles, lean Hechos de los Apóstoles, porque yo utilizo mucho Hechos de los Apóstoles y sé que tienen que entender el ministerio del Espíritu Santo a través de todos los apóstoles. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se movieron? Y todo eso. Me gusta explicar los contextos, porque si no se quedan aquí como quien dice, bueno, ¿y esto quién es? ¿Qué ocurrió? Pablo, cuando dice, aquí me encanta esa parte, dice, aconteció que mientras íbamos. ¿Quién escribió el libro de Lucas? De Hechos de los Apóstoles. Lucas. El mismo autor de Lucas. Cuando ustedes empiezan a estudiar la palabra de Dios en Lucas, él nunca se incluye como una primera persona. Siempre está contando la historia como si estuviera. Pablo se movía, Pablo iba, Pablo descendía, Pablo hacía, Pablo a esto. Pero después empezamos a notar un vocabulario diferente en el escritor. Y entonces vemos que el autor empieza a utilizar íbamos, veníamos, hacíamos, nos traían. Se incluye ahí en el texto demostrando de que él estaba justo en ese momento viviendo los viajes misioneros con Pablo. Como con esto, ustedes leen y lo van a entender, pero ahí yo les estoy dando esa pincelada para que les quede guardada, ¿vale? Entonces ahí voy por parte. Pablo junto con Lucas iban.
no dice que iban algunos más. O sea, aquí sabemos que es Pablo y Lucas iban, ¿vale? Está claro aquí en este texto. ¿A dónde iban ellos? A la oración. ¿Iban a dónde? A la oración. Ellos iban a hacer una oración. Ahora dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces le sale una muchacha. Ojo con esto, vamos a entenderlo el texto ahora en el que sigue. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, ahí ya nos indica de que iba Pablo, Lucas y algunos más, porque dice nosotros, no dice Pablo y a mí, nosotros, incluye que iban varios. Daba voces diciendo, ¿qué dice? ¿Qué decía él? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿Qué? ¿Eso es bueno o malo? Es bueno, pero ella adivinaba. Bueno, es bueno, que lo que está diciendo ahí, veníamos ahí, pero espera esto. Y esto lo hacía por muchos días. Entonces la palabra nos enseña de que parece ser que hacía varios días ella estaba, cada vez que los veía les decía estas cosas. Cada día que los veía les decía estas cosas. Cada vez que los decía que... Y esto posiblemente le pudo haber agradado a Pablo, a Lucas y a los demás. Pero ojo, aquí entra el Espíritu Santo y dándole el don del discernimiento y diciéndole, ojo Pablo, esta mujer que está diciendo estas cosas no es de las mías. Ella lo que tiene es un don de tiene un espíritu de adivinación. Entonces Pablo, cuando el efecto del don del discernimiento del espíritu, después de varios días, porque no lo fue de una vez, sino varios días, dice que hacía varios días que estaba haciendo esto. Después de varios días, entonces ahí sí empezó y actuó Pablo, que dijo, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu. A la mujer se dirigió mirando a la mujer, pero no le hablaba a la mujer, sino le hablaba al espíritu que estaba dentro de ella. ¿Qué le dijo? En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Le mando. No. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Están entendiendo la palabra? Amén. Entonces un don de discernimiento de espíritu detectó de que la mujer lo que estaba moviendo era un espíritu de adivinación. Es el don, para eso nos da el don de adivinación. Entonces ahora, ¿por qué muchas veces estamos nosotros en las iglesias pidiéndole a Dios y vemos lo que yo les decía cuando empezamos a hablar los dones de profecía? Siempre es importante, ojo, por favor, pónganme atención, de que nosotros entendamos que el don de profecía es la palabra de Dios, que se hable con la palabra de Dios. Hay personas que de pronto lo pueden escuchar y dicen, ¿has visto la profecía que se ha dado hoy? Sí, se ha dado profecía. Se ha dado una palabra, un versículo bíblico, una palabra de profecía, una palabra que la verdad salió de la boca del pastor. En una oración, el pastor está orando y se le viene a su mente un versículo bíblico y lo lanza. Es una palabra, pero no es lo que creen de pronto suceder, que muchas iglesias están viendo de que de pronto van es para escuchar que le digan qué es lo que va a hacer de su vida. Y se ponen ahí, no estoy mintiendo, hay personas que van a iglesias y se ponen ahí esperando a que la persona le diga algo al oído. Esto no es un don de profecía. Esto tiene más de espíritu de adivinación que otra cosa. ¿Vale? Seguimos. Tercero, el creyente que no tiene este don, será engañado fácilmente. El creyente que no tiene este don será engañado fácilmente. Segunda de Pedro 2, 1, 2. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Entonces, dentro del pueblo que había falsos profetas. Como habrá entre vosotros, como lo habrá entre vosotros, que los hay. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía. Entonces dice que la introduce ¿qué? Encubiertamente.
diciendo una mentira con una verdad. Por ahí le meten haciendo pues creer lo que es una verdad. Seguimos leyendo. Encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La palabra dice que se levantarán falsos apóstoles, falsos maestros, falsos ministros de Dios, que nos empiezan a introducir encubiertamente herejías. Y por eso es que el creyente que no tenga este don será engañado fácilmente. Es el punto que estamos tratando, ¿vale? Cuarto, entre más se acerque la venida del Señor, más necesario será este don para el creyente. Más necesario será este don para el creyente. Mateo 24, 4, 5. Entre más se acerque la venida del Señor, más necesario será este don para el creyente. Mateo 24, 4, 5. Vamos a leerlo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿A muchos qué? Engañarán. Y a muchos engañarán. Entonces el mismo Señor Jesucristo nos advierte de que nosotros tenemos que estar preparados porque la venida del Señor Jesucristo está cerca. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pues dice que en el tiempo de cuando el Señor vaya a venir, en ese tiempo se levantarán muchos falsos cristos. Mira, ¿alguien conoce a Manuel de Jesús Miranda? ¿Nada? Sí, el que hacía... brasileño. El que hacía así. Es brasileño, ¿verdad? No sé si... Manuel de Jesús Miranda es el que el pastor de una gran iglesia muy grande, entre comillas, que se llama Creciendo en Gracia. Este hombre primero se hizo pasar que él era un apóstol, después se hizo pasar que era el Espíritu Santo, que era Jesucristo, y después se hizo que era Satanás. Hizo marcar a la gente con el 666, y muchas de las personas se marcaron con el 666, hermano. Si no lo creen, búsquenlo en internet. Manuel de Jesús Miranda. Él ya está muerto. Él ya ha muerto. Pero lo que quiero que sepan es que se levantan falsos diciendo que son el Cristo. Yo ahorita no tengo tiempo para explicar. Podría traerles muchas cantidades de cosas del periodo de los tiempos, que están personas que se hicieron llamar Cristo, que era el Mesías, y la gente vendía todo y iba a hacer un montón de cosas. No tengo tiempo, pero tengo fechas y he estado investigando, indagando sobre todo esto. Ayer, por casualidad, no sé, el Señor pues quería que llegué a la casa, prendo la tele, no soy de ver tele, estaba ahí y estaba mirando, me gusta ver documentales, y estaba saliendo Los Hijos de Dios. Era una secta que ocurrió, que hizo muchísimo daño, Mandaban a los niños a que se acostaran con los adultos, que eso era demostrar el amor de Dios. No voy a entrar en esto, si ustedes lo quieren buscar, lo buscan, pero es bueno que lo entiendan. Todas estas cosas están aconteciendo de personas porque la venida del Señor Jesucristo está cerca, y se acercan personas engañando a las personas, llevándolos por unas sectas que lo que hace es destruirle su vida. Quinto, el ministro que carece de este don, el ministro que carece de este don, verá afectado su ministerio grandemente. Entonces yo sé que aquí están levantando Dios ministros y ministras de la palabra de Dios, y por eso es bueno que pídanle a Dios que les dé este don de discernimiento de espíritu, para que no se vean afectados, en sus ministerios no se vean afectados, ¿vale? Hechos 20, 28, 30, vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se os ha puesto por... ¿Quién los puso? Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién está hablando aquí?
Pablo se está despidiendo y en una parte donde estaba en Mileto se está despidiendo de ellos y ahí empiezan a llorar, están ahí, están todos tristes. Le han dicho a Pablo de que lo que le espera es persecución y cárceles, pero él igualmente va. Se está despidiendo de ellos y les está diciendo que no los va a volver a ver. Pero antes de irse, lo primero que hace es darles una palabra de aliento y una palabra exhortativa para decirle a ellos qué es. Entonces agarra a los obispos y le empieza a decir que lo que tienen que hacer es apacentar a la iglesia. ¿Apacentar qué es? Darle alimento. Alimento. Pero buen alimento. No un alimento contaminado. ¿Cuál es el alimento verdadero? ¿Dónde lo vas a conseguir? El alimento lo vas a conseguir es aquí. Yo puedo de pronto venir y traer un montón de palabras y todo eso. Dice que en los últimos tiempos se levantarán hombres y la gente tendrá comezón por oír y empezarán a engañar, y ellos están esperando escuchar esas fábulas y esas historias. Aquí se están levantando hombres, y yo lo creo, y se están levantando mujeres que van a ser fieles es a la palabra. A la palabra. Por favor, si ustedes esto no les queda en su mente, ¿de qué sirve haber pasado por este estudio bíblico del Espíritu Santo? Es con la palabra que ustedes se levanten, y cuando tengan que evangelizar, cuando tengan que predicar, cuando tengan que dar un consejo, cuando tengan que dar una cosa, vayan a la palabra. Pero no son ustedes, entiendan que nosotros somos instrumentos para que la palabra pueda llegar al corazón de las personas. Es Dios trabajando a través de nosotros. Entonces, con la palabra, ¿vale? Apacentar la ley, darle alimentos. ¿Cuáles son los alimentos? La palabra del Señor, que el Señor se la ganó con su propia sangre. Seguimos leyendo. 1, 2, 3. Porque yo sé que después de mi partida, ¿qué? Ahí viene, mira. Entrará en medio de vosotros, ¿qué? Después de que Él se vaya, entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ojo con eso, necesitamos empezar a pedirle a Dios que nos dé discernimiento, más conocimiento de la palabra, más. Yo entendí una cosa. ¿Sabe cuándo yo voy a terminar de estudiar la palabra de Dios? Cuando me muera. Que yo no puedo comprender y entender. Yo entiendo de que yo tengo que seguir estudiando hasta mi muerte. No que porque ya haya estudiado 4 años en un instituto ya significa ya esto. No, yo lo tengo claro, yo tengo que seguir a más. Y eso porque lo estudiamos en los puntos de los teólogos. Debe ser hasta su muerte, debe ser hasta siempre que deben estudiar la palabra de Dios. Por lo tanto, no nos podemos conformar. Es más, si Dios les está dando una responsabilidad o les va a dar una responsabilidad de un ministerio, pues con más razón tienen que tener a esa responsabilidad que Dios le está dando mejor preocupación para entender y estudiar mejor la palabra, porque tienen una responsabilidad delante de Dios. Ojo con esto, ¿vale? Ahora sí, terminamos todos los 3 bloques. Vamos a repetir los bloques. 3 bloques hemos visto. Primer bloque. Y el primer bloque, dones de hablar, sin mirar. Ojos aquí. Que los estoy viendo a todos. Vamos a hacer 3 bloques. Dones de hablar. Segundo bloque, dones de Conocimiento. Tercer bloque, dones de Poder. Vale. Entre los dones de hablar tenemos dones de Lengua. diversos géneros de lenguas. Segundo, dones de interpretación de lenguas. Tercero, don de profecía. Entre los bloques de conocimiento tenemos el primero, que es dones de ciencia. Segundo don, palabra de sabiduría. Y el tercero que acabamos de ver, dones de... Entramos al otro bloque que se llama dones de primer don. Y dirán, no lo hemos visto. Sí lo vimos porque yo ya los dejé. Lo que pasa es que no lo han estudiado. Dones de sanidad, dijimos, ¿no? Milagros.
¿Queda claro? Dones de poder, como título. Ya lo miraremos en el examen si están aprobados. No es el próximo domingo, es el otro, porque la clase tengo que terminarla. Dones de poder. Déjenlo como título. Déjenlo como título Ya se pasó. y escriban esto. Primer punto, sanidad. Vamos a aprovechar cualquier minutico que sirve a que ustedes estudien. Primer punto, sanidad. El don de sanidad es entregado por el Espíritu Santo. El don de sanidad es entregado por el Espíritu Santo al creyente para que pueda orar por los enfermos y reciba sanidad. El don de sanidad es entregado por el Espíritu Santo al creyente para que pueda orar por los enfermos y reciba sanidad. La sanidad existe como señal y como don. Y vamos a dejar ahí, ¿vale? La sanidad existe como señal y como don. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, y toda esta palabra que hayan podido pueda entrar en nuestras vidas y se haga rema en nuestras vidas. Te pedimos que nos des de esos dones, Señor. Hemos estado viendo todos los dones del Espíritu Santo. Nos continúa, Señor, la próxima clase, terminar de seguir estudiando los dones de poder. Pero te pedimos, Señor, de que tú, Señor, nos des, Señor, de esos dones, Señor. Se están levantando hombres y mujeres, ministros de Dios, ministras de Dios, para hablar de tu palabra. Una palabra, una sana doctrina. Y por eso queremos, Señor, estar preparados para, Señor, lo que nos espera. Por eso hoy pedimos, Señor, que nos dé de esos dones. Dones de sabiduría, dones de ciencia, dones de discernimiento de espíritu. Dones, Señor, el hablar en lengua, pero no solo hablar en lenguas y hacerla correctamente como debe ser, sino dones de interpretación de esas lenguas y dones de profecía, Señor. Pero entendiendo de que el don de profecía, Señor, es a través de tu palabra, es por tu palabra y es la palabra la profecía. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.